Sí, profe, buenas noches. Acá, ese símbolo de Bluetooth, ¿qué es? En un segundito ya les voy. Muchachos.
compartir. Trabajando. Des- teniendo en bueno, esos
Faltaría entonces diseño. Así. Profe, qué pena. La verdad no le estoy escuchando nada, 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 nada. Todos como todos están en lo mismo. Sí, señor, yo tampoco escucho. No escucho bien. Como que a momentos se le entrecorta o algo así. Pero, Sí, o sea, hay si cosas que no se usted dice, escuchan. y ya no se escucha el resto. Pero es más lo que no se le escucha que lo que se le escucha, profe. Sí, es verdad. Voy a ponerme los audífonos entonces. Póngase la otra. Bueno, ¿y ahí cómo se escucha? Y ahora sí se escucha mejor. Sí, profe, perfecto ahora. Bueno, listo. Bueno, entonces estábamos diciendo en este ítem 3, la actividad que es diseño de instrumento. En esta actividad. Bueno, acá la lista de chequeo, dejémosla ahí abiertica. Vamos a traer. Bueno. Profe, de nuevo se le está yendo la señal, pues no se le escucha lo que dice. ¿No me están escuchando? Profe, todo. ¿No me escuchan? Por rato. Espera un momentico, voy a tratar de abrir el otro enlace. A ver si mejora. Mandamos audio por un lado. Video por otro lado. A ver si mejora un poquito. Lo mejor.
Pregunta. Profe, Sí. nosotros no podemos ver la clase por mí. Es que hace que Teams es muy, o sea, es como muy mala aplicación, la verdad. Nada, profe, se le escucha por allá muy, muy, muy al fondo. No le alcanza a escuchar nada. Como le digo, profe, se escucha, pero muy, muy pasitico por allá como en el fondo. Qué pena, compañero. ¿Ustedes están escuchando? Que la verdad yo no escucho nada. No, no se escucha. ¿Será porque usted también está ahí? Entonces ahí, ¿sería por el otro? Profe, en estos momentos se le está escuchando. ¿Ahí me están escuchando bien? En estos momentos sí, en estos momentos se le escucha la conversación. Bueno, listo. Entonces sigamos. Bueno, estaba explicando pues la guía, muestre a ver la actividad que tenemos que desarrollar. Entonces aquí, digamos, la actividad en la guía de aprendizaje para esa actividad de análisis, la guía de aprendizaje número 1, tiene esta evidencia, dice, es una evidencia de desempeño. Entonces, dice, diseño el instrumento de recolección de información. Dice, seleccione una de las técnicas utilizadas en la elicitación de requisitos y realice el diseño de un instrumento de recolección de información teniendo en cuenta las características del software a construir. Entonces dice, elementos a tener en cuenta en el documento de requisitos.
Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, un objetivo, preguntas claras y alcances. ¿Cómo la van a entregar? El archivo lo van a entregar en formato PDF o en formato Word, ¿sí? Ya ustedes saben cómo se sube pues la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces hay que estudiar el tema de técnica de recolección de datos. Entonces vamos a mirar en los materiales. Vamos a ver qué materiales tenemos para hacer esa actividad. Material de formación. Acá. Tenemos caracterización de procesos, pero eso ya lo vimos. Ingeniería de requisitos ya lo vimos. Y tenemos este documento de la fase de licitación de los requisitos. Podemos, pues, hacer uso de ese material. Y bueno, entonces aquí dice la fase de licitación de requerimiento, levantamiento de requerimientos. Vemos que hay una introducción, la licitación del requerimiento y una actividad didáctica. ¿Sí? Ahí está, le decimos en ver más. Decimos, a través de este material se tratan con detalle los pasos que se deben seguir en el proceso de recolección de datos, el uso de técnicas y los instrumentos para tal fin. ¿Listo? La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar sistemas de información. Listo, entonces ustedes se leen todo eso que está ahí. El tema de levantamiento de requisitos, recuerden que yo les di por ahí también algunas normas ISO para eso, como la IEEE 830 y la IEEE 29148, que nos enseñan cómo levantar los requerimientos, pero más que todo, la IEEE 830 y la 29148 son las que se usan para esto. La cuestión es que las técnicas de recolección de datos tienen que ver con las entrevistas, con las encuestas, con, digamos, lo que es el método HAT. También pues tiene que ver con aquello de lo que es investigación, procesos de investigación a través de Internet, de material bibliográfico que permita poder levantar aquella información que pues tiene que ver con las necesidades del cliente. Y pues la idea es que al menos hagan una encuesta, ¿sí? Un formato de encuesta con unas preguntas. La idea es que ustedes investiguen qué es lo que el sistema debe de hacer, ¿sí? Y hacerlo a través de preguntas claves, ¿no? Preguntas que le permita, digamos, decir, bueno, la aplicación va a tener estas funcionalidades o estas prestaciones o estos módulos y poder decir, pues, cuáles van a ser las tareas de cada módulo. Pero usted debe hacer preguntas muy claves, muy estratégicas. Tampoco la idea es hacer una encuesta tan complicada y que tenga tantas preguntas, ¿no? Yo diría que con que usted haga unas 20 preguntas bien hechas, sería suficiente como para empezar a obtener información valiosa de ese sistema, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes va a entrevistar usted? Usted va a entrevistar a lo que llamamos nosotros los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Pues las personas que están involucradas en el proyecto. Aquellos que van a manejar en realidad el software o se van a servir del software. Ellos son los famosos usuarios, diferente a lo que es un usuario final, porque es que el usuario final viene siendo como lo que es el cliente, ¿sí? Y el cliente a veces pues no va a utilizar el software. Que lo utiliza son los técnicos, las personas que trabajan para la compañía, que están allí laborando en algún área. Ellos son los que van
hacer los usuarios de la plataforma o el software que nosotros diseñemos. Y a ellos son los que tenemos que entrevistar. Si usted escogió un proyecto y tiene algún negocio sobre el cual está desarrollando, entonces pues usted debe de hacer un formato encuesta y pasárselo a ellos y que se lo resuelvan. Lógicamente las preguntas que usted puede hacer son de dos tipos. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. Sabemos que una pregunta abierta es donde el usuario puede responder lo que su punto de vista libremente, exponerlo. Y aquellas preguntas que son cerradas, pues son como aquellas preguntas en las que él puede seleccionar entre un conjunto de posibilidades, preguntas de selección única, de selección múltiple, preguntas de sí y no, preguntas, digamos, que estén dentro de un intervalo o dentro de un rango, ¿sí? Entonces hay muchos tipos de preguntas que se pueden hacer. La idea es que usted, si va a hacer una entrevista, no pregunte cosas innecesarias. Pregunte lo que realmente necesita para poder construir un sistema, ¿sí? Si hay cosas que digamos, hacen parte del sistema de la organización, pero que de pronto no están dentro de las áreas problema para las cuales usted está diseñando esa solución, pues no debe preguntar de pronto, hacer preguntas de algo que no tiene que ver o está fuera de contexto de lo que es la solución que yo voy a diseñar, ¿sí? Entonces, yo sí les aconsejo que una vez levanten requerimientos y ustedes hayan leído pues las normas de la IEEE para esa parte, porque sí es muy necesario, porque de cara a esto, entonces, nosotros tenemos que hacer unos informes de requisitos y eso tiene que, pues, esos requisitos tienen que ser validables, tienen que ser ajustables, o sea, tienen que ser analizados muy cuidadosamente para saber si ese requisito es real o si ese requisito es, digamos, está completo, si el requisito de pronto es factible, si se puede llevar a la realidad, si es, digamos, algo consistente, ¿cierto? Información verídica, porque se tienen muchos problemas en la ingeniería de software a la hora de desarrollar por eso, porque se hace, digamos, se determinan unos alcances para el proyecto que no son, digamos, no son, digamos, válidos y nos ponemos a trabajar en cosas que el cliente no ha pedido, ¿sí? Yo pues leía por ahí una estadística, me decían que el 80% del contenido de una aplicación era algo que no se iba a utilizar. Eso pasa mucho en los proyectos de ingeniería de software. El 20% de las aplicaciones es lo que realmente necesita el usuario. Entonces, las empresas en un proyecto generalmente van a perder dinero, van a perder tiempo, van a perder esfuerzo de mano de obra, todo este tipo de cosas, porque no estamos haciendo bien los procedimientos que requieren la ingeniería o la licitación de un requerimiento, ¿sí? Para eso hay una metodología, hay unas técnicas, hay un ciclo de vida para levantar un requerimiento, ¿sí? La norma IEEE nos dice que deben de haber formatos especializados para elaborar, por ejemplo, el documento de la ERS, que es la especificación de requisitos de software, bajo unas prácticas que plantea la norma, las mejores prácticas a nivel mundial de cómo, digamos, recabar información de un sistema. Y no lo hacemos de manera concisa, de manera precisa, de manera pertinente, entonces vamos a obtener una información que no es real, ¿ya? Y que no es lo que se pretende. Para que un software sea de calidad, hay una reglita de oro y esa reglita dice que el software
para que sea de calidad o para que cumpla, tiene que satisfacer al cliente, ¿sí? Si no satisfacemos a ese cliente, si no le entregamos lo que él ha pedido, si le entregamos más, si le entregamos menos, pues eso afecta notablemente el concepto o el criterio de aceptación que puede tener el cliente y por ende nos van a decir que el software no es de calidad, ¿ya? Entonces, ¿para qué hacer más de lo que nos han pedido si nos van a decir que el software no cumple con los requerimientos, que es malo, etcétera? Y si hacemos menos de lo que nos piden, pues entonces también afecta la calidad de ese producto. Entonces siempre se trabaja con un producto mínimo viable, como dice la metodología de desarrollo Scrum, que es una de las más populares de hoy, de la actualidad, que, por ejemplo, el código de la aplicación, y lo dice también la metodología ágil de la programación extrema, que los códigos que yo escriba deben de ser muy simples, muy sencillos, para que, digamos, el desarrollo de una aplicación, digamos, sea lo más eficiente posible. Antiguamente se escribían muchas aplicaciones y sistemas de información con un grado de complejidad tan alto que era muy difícil entender ese software, hacerle mantenimiento a una aplicación de ese, hacerle mejoras, porque no se pensaba en, digamos, en esas cuestiones, como si lo hacemos hoy en día, y en donde los ingenieros de software se han dado cuenta de que el software debe de ser, digamos, minimalista, pero altamente funcional para poder cumplir con unos requerimientos y con unos tiempos de entrega y todo esto. Entonces, la importancia, o sea, la labor de levantar requerimientos es una de las labores en las que se debe tener un alto grado o un grado de responsabilidad bien notable, porque si nos queda mal esa parte, nos van a quedar mal lo que son los cimientos del sistema, ¿ya? Pónganse a pensar que usted fuera un ingeniero arquitecto, un ingeniero civil, y le dieran la tarea de levantar unos requerimientos para hacer unos planos para hacer un edificio. ¿Qué tal si, digamos, durante el diseño de esos planos, usted se equivoca en las estimaciones, en los recursos que requiere para hacer ese edificio o esa construcción? ¿Qué pasaría luego, cierto? ¿Qué pasaría luego si están construyendo el edificio y de pronto de un momento a otro llega y se cae? ¿Sí? Entonces, fue gravísimo porque entonces las personas que van a vivir allí se verían afectadas y gravemente. Inclusive los que diseñaron ese producto o esa construcción se van a ver en graves problemas, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con el software. Usted el software tiene que estructurarlo de la mejor manera y si va a hacer una encuesta, una entrevista, pues esa encuesta tiene que cumplir con unas pautas que dice, por ejemplo, la norma 830 de la IEEE o la 9148. Allí nos enseñan a levantar perfectamente los requerimientos para no tener tener problemas, o sea, porque nosotros hablamos de un ciclo de vida del software. El ciclo de vida nos dice que es una metodología fase a fase, que hay una fase inicial de requerimientos, que después hay una fase de análisis, que hay una fase de diseño, que hay una fase de desarrollo, que hay una fase de implantación, que hay una fase de pruebas e implantación, perdón, y una fase de mantenimiento. Y, y debemos de tratar en lo posible de que los posibles errores, los posibles, digamos, las inconsistencias que hayan en los requerimientos se detecten en esas etapas tempranas, ¿sí? Entre más rápido yo descubra si un requerimiento es falso o está incompleto, debo de hacerlo en las primeras fases del ciclo de vida. No esperar a que lleguemos a una fase tardía en donde nos demos cuenta de que esa información no era verídica
que es información imprecisa y que de pronto las personas que desempeñaron esa tarea no lo hicieron bien. Entonces, ¿eso qué implica? De que detectar el error o la falla demasiado tarde puede tener un impacto en los costos, en el tiempo, en muchas cuestiones que afectan al proyecto. Pero si yo lo detecto en las primeras etapas o en las fases iniciales, pues los riesgos van a ser mínimos o cero, ¿sí? Entonces, la importancia de que nosotros entendamos cómo hacer los requerimientos, ¿sí? Entonces, debo de hacer preguntas claves, ¿ya? Que ataquen verdaderamente las áreas problema para las cuales yo pretendo diseñar ese producto, ¿ya? Porque lógicamente usted llega a una organización y una organización es muy grande, una organización tiene muchas áreas y cada área puede tener varios procesos, toda la organización es una red de procesos, pero el software tal vez no es para toda la compañía, el software también tal vez afecta una área o dos áreas, o tal vez te pidan agregar un componente más a una plataforma que ellos tengan, pero yo tengo que ir al punto, ir al grano, como se dice, ¿sí? Ir al punto neurálgico, ¿ya? Del problema, poder entender la problemática, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Y esa información, ¿quién me la va a dar? Los stakeholders, los usuarios, y si yo los entrevisto bien, y si tengo una buena comunicación con ellos, pues entonces muy seguramente me va a ir bien en el levantamiento del requerimiento, y aparte de eso aplico lo que me dice la ingeniería de requerimientos, aplico el ciclo de vida, que el requerimiento dice, bueno, es que hay 4 fases, el requerimiento hay que analizarlo, el requerimiento luego tenemos que, después de, primero identificar el requerimiento, segundo, es analizar el requerimiento, tercero, hacer una redacción de ese requerimiento, escribirlo de alguna manera u otra, y finalmente en el cuarto paso del ciclo de vida, hacer una verificación o una validación del requerimiento y hacer los respectivos ajustes al requerimiento, ¿sí? Para ello, pues llevo unos formatos, porque la IEEE me dice que usted puede elaborar un formato en donde poder diligenciar la información del requerimiento. Donde van las firmas, por ejemplo, de quien le dio, de quien proporcionó la información del requerimiento, de quien revisó el requerimiento y de quien aprobó ese requerimiento. ¿Listo? Entonces no es llegar y entrevistarlo y listo, él le dijo que necesitaba un software que le manejara la facturación y listo, ya. No, la idea es que eso, una vez se tiene, digamos, la información, se procede de muchas maneras a obtener la información de lo que se requiere, ¿listo? Entonces, hasta ahí está claro, bueno. Esto pues se tiene que ver información sobre stakeholders, bueno. Aquí hay técnicas e instrumentos para levantar un requerimiento. Esta parte sí es la que a ustedes les interesa y que deben de leer muy minuciosamente. Aquí les hablan de qué es una entrevista, ¿cierto? Es lo que ustedes me van a entregar, una entrevista de 20 preguntas, ¿sí? Recuerden que ustedes van a hacer 2 módulos nomás. Yo les dije, hagan un módulo para gestionar la información de los usuarios, para asignarle unas cuentas a ellos, unas contraseñas, ¿cierto? Para que puedan tener acceso a la plataforma que van a diseñar. Pero también tienen que hacer, digamos, otro módulo que yo les había pedido, o sea, hacer 2 módulos como mínimo, pero entonces 2 módulos bien elaborados. Porque si miramos una plataforma puede tener 20, 30 módulos, dependiendo del tamaño de la aplicación y hasta más. ¿Listo?
Pero ustedes solo me van a hacer 2, porque yo entiendo de que no les va a alcanzar el tiempo, ustedes trabajan también, y yo entiendo que hacer 2 módulos bien elaborados lleva tiempo, ¿sí? Les van a leerse en todo acá el tema de cómo se prepara una entrevista, cómo se realiza dicha entrevista. Acá hay unos consejos de cómo se puede hacer de una manera muy experimentada y cómo hacer el análisis de esa información. Acá nos hablan de lo que es una entrevista estructurada, nos hablan de una entrevista semiestructurada y pues lo que pasa con la entrevista es que generalmente las entrevistas, dichas entrevistas se realizan de manera oral o verbal, ¿sí? Sí se elabora pues un cuestionario, ¿sí? Elaboramos un cuestionario y ese cuestionario se lo aplicamos al usuario, pero la encuesta es un poco diferente, aunque también se maneja un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. La encuesta se aplica de manera escrita generalmente, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer la encuesta? La encuesta se puede hacer de diversas formas, porque la encuesta, hoy en día existen aplicaciones en línea que inclusive le permiten diseñar a usted un formulario de encuesta y colocar diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Y enviarle ese formulario a una persona, a la persona que usted desea entrevistar, se le envía vía correo el link. Por ejemplo, Google Forms es una plataforma que permite diseñar esos formularios de encuesta. O si usted prefiere, lo puede hacer en Microsoft Word, no hay ningún problema, y allí coloca su cuestionario y las opciones de respuesta. ¿Ok? Entonces, si usted quiere, puede buscar aquí aplicaciones en línea para encuestas, para formularios de encuesta. Gratis, puede buscar. Hay muchas aplicaciones diferentes a Google Forms. Entonces, por ejemplo, aquí dice 7 aplicaciones, o aquí dice 10 herramientas gratuitas para hacer las encuestas en línea. Si usted no quiere hacerlas en Word, pues puede entrar a una página de esta, se registra y empieza a diseñar formularios allí. Hay muchas. Por ejemplo, la que siempre se utiliza generalmente en Google Forms, pero digamos, está esta de Surbio, esta de SurveyMonkey, está en Google Drive, está, digamos, Soho Survey, está Typeform, está Polldaddy, está Survey Planet, está Eval and Go, encuesta.com, bueno, la que ustedes quieran, Question Pro. Les voy a pasar este enlace y ustedes miran esas herramientas y pueden mirar. Si no saben manejar bien la plataforma, pues en YouTube hay muchos videitos que le enseñan a uno a manejar esas plataformas, ¿sí? Entonces aquí por el chat les puedo regalar pues ese enlace. Entonces, herramientas en línea para elaborar encuestas. Yo les dejo el enlace, ustedes lo copian. ¿Sí? Y bueno, ahí en esa página van a encontrar
van a encontrar muchas herramientas, pero no son todas. Igualmente hay muchísimas más, son gratuitas, bueno, etcétera. Ok, espero que les sirva esto para diseñarlas. Yo me inclino más por este tipo de aplicaciones porque son más evolucionadas y, digamos, para ingeniería, nosotros debemos de aprender a utilizar muchas herramientas de software, ¿ya? No necesariamente siempre recurrir a la ofimática, al Office para nuestros trabajos, porque pues, esas herramientas son buenas, pero digamos que ya son más de un nivel de colegio, de secundaria, y ya ustedes están en un nivel tecnológico y ya debemos de aprender a manejar otras herramientas más avanzadas. ¿Listo? Si usted me la presenta en Word, yo se la califico. Si usted la hace a través de una aplicación de estas, me puede enviar, no sé, la imagen con las preguntas, el documento, en el formato que la aplicación se lo devuelva, o me envía el enlace. Dice, profe, mire, este es el enlace para que entre al formulario de encuesta y la revise. Pero lo que yo quiero es que no solamente me envíen las preguntas. Yo lo que pretendo es que ustedes también me envíen las respuestas. Que ese formato de encuesta, son 4 en cada grupo, ¿cierto? Entre ustedes mismos la pueden responder. Entre ustedes mismos la pueden solucionar. Pero también, como ustedes van a hacer eso para algún negocio o alguna empresa donde estén trabajando, algunos tienen la empresa, otros no la tienen, y si no tienen la empresa, pues hacen el proyecto por cuenta propia. No importa, para el proyecto no es necesario usted tener obligatoriamente un negocio, una empresa donde desarrollarlo, donde implantarlo. Ya le he explicado eso. Pero si tienen a dónde hacer esto y tienen a quién entrevistar, pues listo. Y si no hay a quién entrevistar, pues ustedes mismos hacen las simulaciones y ya. Y entregan tanto el cuestionario de preguntas como algunas respuestas. Digamos, dice, profe, mire, nosotros le aplicamos a 3 personas y aquí está el informe con las respuestas que nos dieron. Ok, bueno. Entonces, bien por ahí. Creo que ya les ha quedado claro cómo se entrega la evidencia. Y bueno, entonces, sigamos mirando. Bueno. Ya sabemos que la entrevista se aplica de manera oral y la encuesta, esa sí se hace escrita. Se le pasa el formulario, el cuestionario a la persona impreso o se le envía digitalmente a través del correo. Él lo resuelve y nosotros obtenemos las respuestas que deseamos. Aquí les explican tipos de preguntas que usted puede hacer, tanto abiertas como cerradas, y también los tipos de respuestas que le pueden dar. Bueno, malo, frecuente, infrecuente, importante, poco importante, completamente de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, en cuanto a las respuestas, pues también hay, digamos, unas escalas de valoración o unas escalas de estimación, ¿cierto? Porque, digamos, usted le puede responder, usted le puede dar varias opciones de respuesta a la persona. Bueno, a veces cuando en cuanto a tiempo, entonces uno dice siempre, casi siempre, a veces, nunca, casi nunca, nunca. Eso es otra escala de estimación, ¿cierto? Entonces hay muchas y usted las puede buscar en internet eso. Vamos a buscar algún material por acá. Escala de estimación. Escala de estimación. Escala de estimación. Respuestas. Cuestionarios. Vamos a ver qué encontramos. Dice, miremos aquí.
A ver si nos dan ejemplos. Tipos de respuestas o escalas para que ellos respondan. Bueno, lo que pasa es que este documento sí puede servir, pero necesitamos más sencillito, más desglosado. Escalas de estimación o escalas a ver, o escalas de valoración, también la podemos buscar aquí. O tipos de respuestas, a ver, tipos de respuestas. Cuestionario. Tipos de respuesta, cuestionario, busquémoslo hacia ahora. Aquí hay algún link. Preguntas abiertas, semiabiertas, preguntas cerradas, preguntas de sí, no, preguntas politómicas. Este material puede servir este material para ver tipos de preguntas que usted puede hacer. Sí, veo que este material está como bien para hacer el cuestionario. Pueden mirar preguntas cerradas, bueno, ventajas, inconvenientes. Les voy a pasar este enlace también. Y ustedes lo leen para que aprendan a encuestar, ¿no? Tal vez ustedes cuando estén en una empresa de software no sean quienes tengan que hacer las entrevistas. Generalmente esas empresas tienen personal experto para digamos, hacer el tema de recolectar información, de encuestar, de todo esto. Generalmente hay unas personas que se dedican solo a eso, pero que ustedes como ingenieros o técnicos, ustedes tienen que aprender también cómo es que se levanta la información. Entonces, tipos de preguntas, un cuestionario. ¿Listo? Entonces, les voy a pasar este enlace porque veo que les puede servir. Está como larguito el enlace. Sin embargo, ahí lo pongo para que ustedes accedan a ese sitio web. Profe, Sí, señor. ¿será que su merced me puede hacer un favor? Es que yo no tengo acceso al chat de aquí pues por ese medio. ¿Será que usted lo puede compartir por el WhatsApp? Claro que sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, muchacho, entonces, permítame, yo se lo publico aquí en el... A ver, a ver. Listo, ahí está. Ahí está el enlace y permítame, ya le envío el otro. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Ok, ahí sí le dejé los enlaces. Bueno. Perfecto, bueno, entonces, tipos de respuestas para una encuesta. Bueno, aquí están los tipos de respuesta también. Podría servirnos también. Respuestas numéricas, de opción múltiple.
Escalas, bueno, también el tema de escalas. Tipos de escalas de medición. Bueno, yo estaba buscando algo así. Este también está muy bueno. Vamos a ponerle, voy a ponerlo aquí en el WhatsApp, ese otro enlace. Y, a ver. Se me hizo esto. Aquí había esto, tipos de escalas de medición. A ver, que no, escala nominal, escala ordinal, escala de intervalo, escala de razón. Bueno, ahí encuentran escala Likert, escala gráfica. Todos los tipos de respuesta, mire, no importante, muy importante, insatisfecho, muy satisfecho, etcétera. Bueno, este enlace también se los dejo ahí. Mejor dicho, con eso tienen que presentarme unas encuestas bien elaboradas. ¿Listo? Ahí les dejo pues para que hagan la actividad. Bueno, yo creo que por ahí sería, con esa información estaría bien ya. Se me hizo aquí esto. Plataforma territorio, donde estábamos leyendo, aquí era donde estábamos leyendo, listo. Bueno, la plataforma aquí les da pues mucho material para eso, porque digamos, para obtener información no solamente yo puedo encuestar, entrevistar, también hay una técnica que se llama la observación, ¿sí? Entonces, por decir algo, a veces no voy a tener la oportunidad de entrevistar a una persona de manera directa y tal vez, digamos, hoy en día pues existen muchas formas de escuchar a una persona, ¿no? De pronto es una persona muy ocupada y tiene la información valiosa para nosotros, pero la única manera de poder obtener esa información de él es a través de una videoconferencia, por ejemplo, a través de un webinar, por ejemplo, ¿sí? Y la única manera es observándolo y tomando apuntes, tomando nota de lo que él nos dice. Entonces, en ese caso, es posible que la persona esté en otro país, ¿sí? Sucede mucho en las multinacionales o empresas que manejan, digamos, sus negocios de esa manera, en que tal vez, o en las universidades, en muchos lugares, donde para poder conocer el sistema me toca de manera virtual, por ejemplo, un encuentro sincrónico, escuchar a la persona para poder obtener esa información. Esa es la técnica de la observación y también pasa mucho si usted está trabajando en el sector de la industria, donde hay maquinaria, todo eso, pues la maquinaria, digamos, requiere de que usted de pronto automatice algún proceso, algún dispositivo o algo así, porque tampoco es posible entrevistar a una persona, sino que le toca ir directamente allí al área de operación y automatizar el proceso de acuerdo a unas lecturas, una información que genera ese sistema y usted tendrá que observar cómo funciona el dispositivo, la máquina y ver cómo conecta eso al sistema de información. Esa es otra forma de obtener un requerimiento, ¿ya? Y no hay forma de encuestarlo ni entrevistarlo porque es un dispositivo, ¿ya? Dispositivo o una máquina que es automatizable. Ahora, digamos, hay otra cosa que se llama las sesiones grupales, ¿sí?
Entonces, hay algo que se llama el método HAT y por acá me dicen que la lluvia de ideas y el método Delphi son alternativas para tener requerimientos. La lluvia de ideas yo creo que todos la conocemos. Si usted plantea una pregunta y mucha gente entonces responde y usted pues va haciendo una valoración de cada una de las respuestas que dan al cuestionamiento, ¿sí? Esa es la lluvia de ideas. El método HAT es un método especialmente diseñado para entrevistar, digamos, lo que es, digamos, personal ejecutivo de una organización, ¿cierto? Gerentes, directores, subdirectores, especialistas, se reúnen allí, hacen una reunión y se obtiene mediante una serie de cuestionamientos el requerimiento, ¿cierto? Pero entonces ya es una encuesta, una entrevista aplicable a personal experto de la organización. Ese es el método HAT o las sesiones HAT, también llamado Joint Application Design, ¿cierto? Esa es otra alternativa que se tiene. Y digamos que también se tiene el método Delphi, ¿ya? El método Delphi nos dice que es un método estructurado de un proceso y es de comunicación grupal. Se selecciona un grupo de expertos a los que se les va a hacer la sesión con las preguntas y, y hay unas fases, ¿no? Dentro del método Delphi dice, la fase 1, se formula un problema, se define un campo de investigación. La fase 2, se hace una elección de los expertos que van a participar en dicha reunión. En la fase 3, se elaboran dichos cuestionarios con sus respectivas preguntas alusivas a una temática. Y en la fase 4, se hace un desarrollo y una explotación de esos resultados. El cuestionario se le entrega a los expertos para que ellos lo resuelvan, ¿cierto? Ese es el método Delphi. Es, digamos, una técnica usada para levantar requerimientos. Y asimismo, pues habrá muchas más porque, porque no son todas. A nosotros nos han enseñado que inclusive hay métodos estadísticos para recolectar información. Si usted hace un muestreo poblacional, por ejemplo, hace un censo, usted puede obtener información. Análisis cualitativo, análisis cuantitativo, todo este tipo de cuestiones se pueden aplicar a la misma investigación a través de Internet, a través de recursos bibliográficos. También pueden proporcionar información. La obtención, por ejemplo, de manuales de procedimiento, ¿cierto? De los procesos que lleva o las actividades que lleva una organización. Si una empresa o un negocio lleva manuales de procedimientos, pues es información valiosa para nosotros, porque así podemos saber entonces cómo funciona determinado proceso y está documentado y eso me sirvió a mí para poder edificar un software, ¿cierto? Entonces, pues básicamente, pues hay muchas, o sea, tanto así que eso está categorizado, está clasificado. Las técnicas de encuesta y entrevistas se dice que son métodos discretos y si usted aplica ya métodos de investigación, métodos de muestreo, todo este tipo de cosas ya está dentro de una categoría que se llama las técnicas de recolección de datos o los métodos indiscretos. Hay mucha documentación sobre eso, pero inicialmente lo que se aplican son esas técnicas de recolección de datos y para poderlo hacer pues tengo que diseñar unos instrumentos. Un instrumento de requisitos es aquel que me va a permitir obtener la información. Un instrumento es un formato, un documento que usted elabora, un cuestionario, ¿sí? Y eso es lo que llamamos nosotros un instrumento, ¿ya? Aplicable a lo que es la fase de requerimientos, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes me van a entregar, el instrumento, que es el formato de encuesta con las preguntas, y también las respuestas que va a dar, digamos, cada uno de esos stakeholders que usted va a, digamos,
entrevistar. ¿Listo? Entonces estamos aprendiendo a levantar o a recabar información de un sistema. ¿Listo? Es lo primero que se hace. Entonces usted llega a una organización, a usted le piden algún software, y cuál es la mejor manera de entender cómo hacer ese algoritmo o ese software, pues preguntándole al usuario, a la persona que está ahí en ese módulo, en esa área, bueno, descríbame el proceso. ¿Cuáles son las entradas de ese proceso? ¿Cuáles desea usted que sean las salidas? ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy aprendiendo a construir un sistema de información aplicando metodologías, técnicas, estrategias y una serie de cosas que son muy importantes, ¿ya? Listo, yo veo que pues ahí tienen la información, al menos la información mínima que se requiere para hacer la actividad. Pues aquí en la plataforma pues hay más materiales, porque usted debe de mirar también de que aquí hay algo que dice análisis y especificación de los requisitos. Este es otro material que usted tiene allí al alcance. Me gusta mucho esta semilla, este curso, porque pues en las otras semillas que yo tengo no les dan la información así como lo muestra este curso. Típicamente allí lo que nos dan es un PDF en las otras fichas que yo tengo. O nos dan un archivo multimedia en donde vemos el contenido del objeto de aprendizaje aplicable a la evidencia que tienen que entregar. Entonces aquí nos dan todo en formato HTML. Entonces me parece que también es una muy bonita forma de poder entender esto. Entonces aquí hay una introducción acerca de lo que es un requerimiento. Tenemos también técnicas de análisis de requisitos, que los requisitos son priorizables, ¿no? Hay requisitos que son más relevantes que otros o tienen mayor prelación. Aquí tenemos las técnicas para clasificar una lista de requerimientos, técnicas de puntos de historia y valor de negocio. Una tabla para almacenar los requerimientos. Esto sale pues de la IEEE 830 que nos dice que debemos de elaborar formatos o instrumentos para la fase de requisitos. Entonces, pues hay información, pero lo que más ustedes necesitan en este momento es la información del archivo anterior que acabo yo de explicarles, en donde pues nos enseñan cómo hacer el tema de la encuesta. Si usted quiere ampliar más información sobre eso, pues investiga acá técnicas de recolección de datos, por ejemplo, o técnicas de recolección de información, que es lo mismo, datos o información, y va a encontrar una gran cantidad de material en HTML, en formato PDF, en donde nos enseñan todo acerca de lo que son la obtención de esas especificaciones del cliente. ¿Listo? Que la entrevista, tipo de preguntas, ¿sí? Que el método de la observación, que la encuesta, que cómo se hace un cuestionario, cuestionarios abiertos, cerrados, etcétera. Bueno, van a ver, inclusive hay ejemplos de preguntas, ¿sí? Esto, digamos, tiene mucha información valiosa para ustedes, ¿sí? Ok. ¿Qué más les puedo ayudar? ¿En qué más les puedo ayudar para la actividad? Usted puede buscar cuestionarios en internet también, porque es que las empresas de software, ellos también, digamos, diseñan cuestionarios, ¿sí? Entonces aquí, cuestionarios de preguntas, cuestionarios de preguntas.
para desarrollo, bueno, digamos, para requerimientos de software, por ejemplo. Algo así, pues se busque cuestionario en internet, requerimientos de software. Encuesta requerimientos de software, mire, usted encuentra aquí. Lo que pasa es que este ScriptBD, por ejemplo, a mí no me gusta mucho ahorita porque es que ScriptBD, pues sí puede usted descargar cosas, pero también le toca subir archivos a uno, ¿sí? Aquí le da el archivito y le da preguntas que tienen que ver con digamos, la parte del software que uno puede hacerle a los usuarios. Pero ScriptBD se volvió así, o sea, después de que era tan bueno, ahora le toca uno subir muchas cosas para poder bajar un archivito, pero hay muchas páginas buenas. Entonces, mire, por ejemplo, este cuestionario. Ustedes pueden mirar ejemplos de preguntas en internet de cuestionarios para fase de requerimientos y modificarlas y adaptarlas a su proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este cuestionario, voy a pasarles el enlace y ustedes lo arreglan, o sea, miren cuáles preguntas creen que les sirven, cuáles no. Ahí les enseñan cómo preguntar, todo eso. A ver, cuestionarios de preguntas. Eso lo tengo en el grupo. De preguntas para fase de requerimientos. Aquí hay un en PDF, ahí lo dejo también. Y miremos aquí si hay algún otro cuestionario. Ahí pueden surgir preguntitas que aplican a mi proyecto, ¿no? Puede que no todas, pero algunas sí. Bueno, aquí cuestionarios requerimientos de software. Esto es de Prezi, eso está en Prezi. A ver si hay preguntas acá. No, esto es más bien ya como explicación del tema. ¿Cómo manejan la información? Pero sí hay preguntitas, miren. Dice, ¿cuál es la actividad económica de su empresa? ¿Cómo manejan la información? ¿Qué tipo de información maneja? ¿Quiénes tienen acceso a la información? ¿Qué modalidad se utiliza cómo hacen para archivar la información? ¿Cada cuánto actualizan los registros de información? Uy, se me va a descargar, qué pena. Chiquis, ¿me pasa el cargador? ¿Me hace el favor? Y bueno, de pronto se me apaga, pero esperen un momentico a ver. Bueno, acá dice, ¿quiénes tendrán acceso al sistema de información? Entonces hay algunas preguntitas ahí, les pueden servir. Si no, pues ustedes se las inventan, ¿no? Entonces, listo. Entonces este enlace también lo voy a pasar para que ustedes lo revisen. Listo, entonces ahí tienen otro. Entonces miremos otra, a ver. Cuestionario para el levantamiento de requerimientos. Cuestionario básico, es que hay hartos, o sea, prácticamente no es sino adaptarlo. Pero no, como que toca este no dice mucho. Pero aquí sí hay un cuestionario básico de requerimientos. Ejemplos de preguntas.
La idea es que con esa encuesta usted pueda, bueno, sí hay unas preguntitas ahí. Listo, ahí les dejo otro enlace. Vamos sobre el último, cuestionario básico de requerimientos. ¿Quién utilizará la solución? ¿Qué interfaces van a ser establecidas? ¿Qué información va a ser procesada? ¿Qué función se desea? ¿Qué se considera un resultado correcto? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuál es la forma de almacenamiento? Vea más preguntas. Prácticamente ya les di la tarea resuelta, ¿sí? Pero igual yo quiero que hagan un trabajo muy, muy elegante. Listo, muchachos, pues yo creo que ya con esa información ustedes pueden hacer su tareita. Creo que hay una listica de chequeo también ahí que deben de resolver. Estas son, deben de aplicar la listica de chequeo. Tiene 4 preguntitas, dice, ¿el instrumento cumple con todas las normas técnicas de elaboración? Selecciona una de las técnicas para la recolección de datos. El diseño del instrumento tiene una introducción y un alcance. Presenta un diseño del instrumento cumpliendo con las normas básicas de presentación de documentos. Entonces, aplican esa listica de chequeo a la actividad para que les quede bien. Pero la lista de chequeo no me la entregan, es para que ustedes la realicen y vean si la actividad cumplió con todos los parámetros. Bueno, eso hasta ahí muy bien. Yo creo que la clase pasada yo les pasé a ustedes lo de la norma IEEE y la 830 y la 29000, ¿cierto? Ustedes tienen, creo que ustedes tienen esa información porque yo la envié. Si no estoy mal. Sí, aquí las tienen. Venga, a ver, eso, la IEEE, ¿esta cuál es? La 9126. Por ahí les dejé los libros de ingeniería de software, acá en el grupo. Es que estoy no me acuerdo cuál IEEE es. Ah, esta es la de ciclo de vida del software. Esta es la norma, pero yo creo que yo tengo aquí las otras dos. A ver, normas IEEE para levantamiento de requerimientos. Porque ustedes las pueden bajar de internet, lógicamente eso está allí. Usted las baja de internet en formato PDF, en español, allí las encuentra. Porque, digamos, aquí normatividad, no recuerdo si yo la tengo ya descargada. La 830, ahí está la 27000. Esta sí, no me acuerdo cuál es. Esta creo que es. Esta es cuál, a ver. ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? Esta es la 29000. Esta es la actualización de la 830. Esta es la actualización de la 830, pero está en inglés. La 830 sí no me acuerdo dónde la tengo. Esa sí no me acuerdo si la tengo aquí. Normas. Como que no la tengo aquí, pero se puede descargar de internet. A ver. Norma IEEE 830 PDF. La podemos bajar de por acá. Miremos esta.
Esta está muy cortica. Miremos acá a ver si esta cómo está. Esta tiene 15 páginas. Y abreviatura. Inclusive está muy buena porque le enseña cómo le da las tablitas de cómo elaborar los requerimientos funcionales y los no funcionales. Esta está como interesante. Pero hay una más completa. Es que hay una más completa que esta. Entonces, la ingeniería de software. Esa les puede servir. Este formatico puede servir. Ahí les dejo algo de la 830. Yo tenía una mejor que era más completa. Por ahí creo que alguno se descargó la peruana, ¿no fue? Pero entonces esa peruana, sí, también es muy completa. Y porque esa tenía como 100 y pico de páginas, estaba muy completica. Creo que fue uno de ustedes que la obtuvo por ahí. Esta miremos aquí. No, esto ya es un resumen. Esta tiene 9 páginas. Pero no me convence. Alguien por ahí tenía, si alguien tiene la peruana, la puede compartir en el grupo, porque creo que yo la había dejado por ahí. Esta tiene 111 páginas, pero entonces esta es en un PDF. Entonces la idea, pues está buena, pero está buena, explican bien. Está como extensa, pero esta no es la original. Igual enseñan bastante en este documento, enseñan mucho de la norma 830. A ver. Facultad de Ingeniería de Software. Hablan mucho del 830 aquí. Les puedo pasar esta, aunque no es el documento original. Voy a descargarla. Pero sí habla de todo lo que es la ingeniería de requisitos. Ahí compartí una por el WhatsApp, profe. Eso, sí, eso, muchas gracias. Sí, él les compartió la peruana. Esa es muy buena. Lo que pasa es que está adaptada para el Perú. Pero esa es prácticamente es la que se utiliza. Y ahí les dejo otra ingeniería de software para que entiendan todo eso de cómo hacer requerimientos bien de un sistema. Bueno, yo los voy a dejar hasta ahí, muchachos, ya son las 9:30. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta más que hacer. Profe, buenas noches. Yo tengo una. Sí, señor. Lo que pasa es que usted ahorita habló, si usted nos había hablado de la creación de unos módulos. No se Señor. refirió a 2 módulos y pues hasta tengo memoria nunca nos ha hablado de tales módulos. No hemos hablado de los módulos. No, profe, la verdad, pues no sé si los compañeros en algún momento lo habrán escuchado, pero hasta donde sé yo, no. Nosotros sacamos unos grupos, ¿no? Unos grupos de trabajo. Sí, en el grupo sí, pero usted ahorita se refirió que eran unos módulos donde se iba a permitir que los pudieran ingresar las contraseñas los usuarios y todo, y de eso pues como tal no lo hemos hablado. Entonces, permíteme, yo reviso
Si voy con ustedes o voy con otra ficha. Porque yo hice un Excel con los grupos y, creo Sí, que habíamos y los definido. grupos sí se formaron un profe, que fueron de 4 personas cada uno. Espérame, yo reviso. Información. Los grupos. Documentación, listados ceros. Grupos. No sé si este es el archivo que estábamos trabajando. Sí, claro, mira. Nosotros en una clase sacamos los grupos, los proyectos de cada grupo y ustedes me fueron diciendo qué módulos iban a trabajar. Por ejemplo, grupo 1 de Alejandro Correa García, el grupo 1 de Andrés. Ah, ya, profe, no, sí. Lo que pasa es que no había entendido a qué refería con los módulos. Como usted decía que palingoso de contraseñas a los módulos y todo, entonces me confundí un poquito, profe. Sí, lo que pasa es que un módulo de usuarios es donde usted, digamos, va a guardar la información de los empleados, de toda la gente que se va a registrar en la plataforma de la compañía. Y pues lógicamente allí usted tendrá que dar un nombre de usuario, una contraseña, para que él se pueda autenticar en su aplicación, ¿sí? Y eso es, o sea, más otro módulo que ustedes quieran hacer, un módulo de inventarios, un módulo de ventas, facturaciones, etcétera. Eso ya lo habíamos definido. Y ustedes tienen este archivo, yo lo publiqué. Sí, sí, señor. Eso, chicos. Entonces, pues no sé si tienen más preguntas, muchachos, o si todo ha quedado claro. Por ese lado, claro, profe. Listo. Listo, muchachos. Entonces, pues agradecerles nuevamente por su, digamos, participación en las sesiones. Entonces, estoy calificándoles todavía evidencias que me han enviado. Ah, bueno, los que de pronto quedaron debiendo actividades de inducción, ya obtuve una respuesta por parte de la coordinación académica, puesto que, digamos, este año pues no está la profe Alessandra, que era la que me ayudaba a revisar esas actividades de la inducción. Entonces yo mismo las voy a calificar porque ya me autorizaron. ¿Listo? Entonces aquellas personas que habían quedado viendo evidencias o hicieron entregas tardías, todo eso, yo les voy a ir a revisar, yo les voy a revisar esas actividades, se las voy a calificar. eh, pero pues eso no lo voy a hacer tan de repente porque pues estoy calificándole las últimas actividades que me han enviado y todo esto, pero una vez tenga, digamos, el tiempo para hacerlo, entonces les enviaré pues las notas de lo que fue la inducción. ¿Listo, muchachos? O los que tengan pendientes, los que no las hayan hecho, pues aprovechen para subirlas. Sí, porque ustedes saben que hay que hacer unos cortes al final de cada fase. Yo espero que al final de la fase de análisis todos ya hayan entregado sus actividades, estén al día, porque si la coordinación académica hace unos cierres y nos toca enviar un informe de los muchachos que están al día y de los que no asistan, de los que no entregan evidencias. Y pues siempre se va haciendo una depuración de la ficha una vez se termina cada fase. Entonces, yo tendré que hacer, digamos, planes de mejoramiento para aquellos que deban muchas actividades y, y pues allí se hacen comités también y se determina quiénes continúen con el proceso de formación y quiénes no. Entonces, tener en cuenta según el calendario, según el cronograma, cómo están las fechas de entrega de esas evidencias. Hay que tener cuidado cuando se terminan esas fases, porque allí es cuando se envía informe y es cuando tenemos que ya haber entregado todas nuestras actividades. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Y les agradezco también que me vayan diciendo si tienen problemas con integrantes del grupo, ¿no? Pero eso no lo vamos a hacer hoy, sino que me vayan diciendo por WhatsApp o algo.
me vayan diciendo, mire, tal compañero nunca se presentó, nunca ayudó en las actividades. Yo creo que ya quedamos 2 en el grupo o 3 en el grupo, o voy a continuar solo con mi proyecto. Que me mantenga retroalimentado de la situación de los grupos, porque yo pues tengo que constantemente en territorio también irles actualizando esa información. Entonces, si ustedes ven que hay alguna persona que nunca les respondió el correo, que nunca les respondió el teléfono, que nunca les envió un mensaje por WhatsApp, entonces ya es candidato a salir del grupo. Si llega a aparecer más adelante, pues tal vez se le dé alguna oportunidad de hacer un plan de mejoramiento, eso depende de la situación que ellos manifiesten. Pero si vemos que ya no, esas personas no están pendientes del grupo, entonces nos toca digamos, toca ir reduciendo el grupo. Entonces, esas retroalimentaciones me las pueden hacer vía correo o vía WhatsApp. A veces el WhatsApp es como más rápido. Entonces, listo, muchachos. Entonces, eso sería pues todo. Y agradecerles nuevamente por estar aquí este día y pues desearles un feliz resto de noche, un feliz descanso. Gracias, profe, Profe, igualmente. Feliz noche. una última Bueno, preguntita, profe. sí, señor. Lo que pasa es que estamos viendo una clase que se llama comunicación asertiva. Quisiera saber por qué de esa clase no quedan evidencias, pues igual que esa, las grabaciones. ¿Están viendo con el profe Edward? Sí, Edward, señor. bueno, ¿ustedes no le han preguntado a él dónde deja las grabaciones, los links? No, es que yo no pude asistir a la clase de ayer, que estaba trabajando. Pero pues yo veo que él sí nos sube las evidencias de las clases y pues también por WhatsApp. Un compañero estuvo preguntando que pues por qué no estaba la evidencia de esa clase. Entonces pues también se me hace como raro que no quede evidencia de eso, y pues también debe ser pues una clase la cual toque cumplir con algunas tareas y actividades. Sí, tienen toda la razón, no, pues yo hasta ahora tengo conocimiento, pero él le sube el enlace de las sesiones a través de WhatsApp, ¿sí? Pues la verdad yo no he visto enlaces que sube grabaciones. Profesor, qué pena. Sí, El profesor manda al correo lo de la clase y él dijo que tenía como un inconveniente, por eso esas clases no las había grabado, las 2 clases que hemos tenido con él. Ah, ok, listo. Listo, muchas gracias. Pero pues igual a mí al correo no me ha llegado nada, solamente digamos el link para acceder a la clase, pero pues grabaciones no. bueno, pero las mías sí las ha encontrado en la carpeta de Sí, sesiones, ¿sí? no, la suya sí, sí, profe. Ah, ok, no, perfecto, porque, bueno, yo voy a hablar con el profe Edward, le voy a comentar para que en la misma plataforma de Territorium cree un espacio allí en la carpeta de sesiones en línea donde yo dejo mis evidencias de los encuentros sincrónicos para que él publique allí a través de un drive los enlaces de esas sesiones que él ha venido, digamos, Realizando. ¿sí? Y ustedes tengan acceso pues a esos links. Porque sí, eso, Sí, en realidad, eso debe quedar allí en la carpeta de sesiones en línea. Es la mejor. Es sí, lo que dice, digamos, la guía ABA, o sea, que es la guía de aprendizaje virtual. Nosotros manejamos eso. Y la guía ABA nos dice que debemos dejar allí el enlace. Lo que pasa es que el profesor, él es nuevo, digamos, este año con el SENA. Y pues ellos están hasta ahora, digamos, aprendiendo a manejar el tema de la plataforma, están en proceso de inducción y pues eso requiere, digamos, de una experiencia y de unas capacitaciones para poder tener la plataforma a punto. Sin embargo, yo le comento a él y le digo para que él le siga dejando pues en ese enlace los links y no tengan inconvenientes, ¿ya? Porque lógicamente para entregar una evidencia, si la persona no puede asistir, debe poderla ver en diferido y,
Y esa es la manera en cómo en formación virtual trabajamos. Sí, profe, qué pena con su merced. Muchas gracias. No, tranquilo, no hay lío. Entonces, bueno, muchachos, entonces ya los dejo hasta aquí y pues que muchísimas gracias, que mi Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao, Gracias, profe, muchas profe. Hasta gracias. luego. Bueno, hasta luego.